Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un montón de cosas, pero nos vamos a centrar básicamente en esta serie de videos que estoy haciendo acerca de la Ciudad de México. Y hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la Alameda Central, un espacio verdaderamente importante que desde el nacimiento de la Ciudad de México, que evidentemente nace después de la caída de Tenochtitlán, ha jugado un papel importantísimo en distintas partes de la historia de México. Y bueno, miren, como todos sabemos, la caída de México Tenochtitlán, esta ciudad-estado que jugó un papel importantísimo dentro de la historia de Mesoamérica, se llevó a cabo más o menos en 1521. Básicamente, el proyecto de hacer un parque para el entretenimiento de los criollos, de los indígenas y de los españoles fue un proyecto que nació básicamente desde el virrey Luis Velasco. Luis Velasco, pues sí, se planteó formalmente hacer un parque. Básicamente, alrededor de 1540 ya el plan estaba desarrollado, ya el espacio estaba elegido, pero no fue sino hasta 1592 que se hizo el primer parque de América Latina, que básicamente habían pasado 70 años de la caída de Tenochtitlán y ya teníamos el primer parque. Y no solamente es el primer parque de México, sino el primer parque de toda América. Una de las peculiaridades formales que tenemos es que este parque se centra en la Alameda de Hércules de Sevilla, que se hizo en 1574, 18 años antes que el de la Ciudad de México. Entonces sabemos que nuestra Alameda Central está basada en un parque en Sevilla. Se llama Alameda, evidentemente, por la cantidad de álamos o palmeras que se habían sembrado prácticamente en ese momento y que serán como parte de estos adornos que tenían las ciudades españolas. Otra de las cosas más interesantes es que el segundo parque después de la Alameda Central es la Alameda de los Descalzos en Perú, que es el segundo parque de América completa. Y pues han habido grandes momentos dentro de este espacio. Uno de los fenómenos más importantes es como el Marqués de Salinas fue quien hizo los trazos formales de dónde comenzaba, dónde terminaba, cómo se dividían las zonas. Y también dejó un espacio muy particular para el quemadero de la Santa Inquisición, que durante mucho tiempo fue un espacio importantísimo. Y recordemos que las penas públicas jugaban un papel importantísimo dentro de la historia de América Latina. Digamos que los domingos o los sábados después de las misas era muy común que se invitara a la gente a ver cómo se quemaba un brujo o a ver cómo se quemaba una hechicera. Y pues sí, sabemos que gran parte del concepto de los árboles, gran parte de los álamos se sacaron de Coyoacán. Y una de las cosas más interesantes es que antes estaba bardeado y tenía una serie como de rejas que delimitaban la entrada. Sabíamos que solamente tenía una entrada del lado oriente, y en 1770 un virrey, tal vez uno de los más importantes dentro de la historia de la Nueva España, que se llama Carlos Francisco de la Cruz, se encargó formalmente de renovar gran parte de la vegetación. Sabemos que 4,000 álamos fueron sembrados en ese espacio, y sabemos que de la Cruz fue quien renovó, digamos, gran parte del diseño. Esta estructura que está como en distintas órdenes y en distintas formas se construyó básicamente en ese momento. Y una de las cosas verdaderamente importantes que valen la pena rescatar de la Alameda Central es que esta estructura de 1770 que nos dejara este virrey es la que todavía sigue vigente hasta nuestros días. Por otro lado, sabemos que la Santa Inquisición tuvo su quemadero durante 2 siglos, pero en 1791
decidió quitar pues esta estructura de los quemaderos, y la Santa Inquisición, digamos que perdió su espacio para quemar personas. Otro de los detalles verdaderamente importantes fue que Agustín de Iturbide hizo un desfile, que fue el desfile del ejército trigarante, que básicamente nos da el espacio o nos habla de cómo México se había vuelto independiente, y prácticamente se llevó a cabo desde la Alameda Central hasta el Zócalo. Otro de los aspectos más importantes dentro del siglo XIX fue que Carlota, la reina del Segundo Imperio Mexicano, esposa de Maximiliano, tomó gran parte de la estructura de los jardines de Viena y de París para llevarlos pues a la Alameda Central. Y entonces gran parte de las flores, gran parte de la estructura de las plantas que conocemos se la debemos prácticamente a Carlota, quien había hecho de este espacio pues como su espacio personal. Y sabemos que había una conexión directa entre el Palacio Nacional y el castillo de Chapultepec, que era el espacio donde vivía Carlota y Maximiliano, y entonces tenían que pasar prácticamente todos los días por ese parque, y se había vuelto un espacio prácticamente privado. Sin embargo, una de las cosas más importantes que han pasado dentro de esta historia del siglo XIX y de la Alameda Central es que Benito Juárez fue quien mandó a quitar las rejas y volvió prácticamente la Alameda Central un espacio público, que fue también un golpe formal para la monarquía, que había pues quitado este espacio y había vuelto prácticamente un parque privado. Dentro de este fenómeno de los arreglos del siglo XIX, que comenzaron prácticamente después de la caída de Maximiliano, sabemos que hay una serie de fuentes que son verdaderamente preciosas. Sabemos que hay tres escultores principales, que son Walter Dubay, Juan Bolonia y Fructuoso Contreras, que son prácticamente los que hicieron las fuentes. Y pues sí, dentro de este fenómeno, dentro de esta belleza que tiene la Ciudad de México, uno de los grandes donaciones que ha hecho el pueblo alemán al pueblo de México es la estatua de Beethoven, que está prácticamente a un lado de la Alameda Central, pegada prácticamente a Bellas Artes. Y sin duda, quien diera las últimas pinceladas, los últimos gestos de belleza de la Ciudad de México fue don Porfirio. El Porfiriato, recordemos que renovó gran parte de la Ciudad de México, y no solamente parte de la Ciudad de México, renovó, digamos, el país entero. No estoy diciendo que el lado positivo o negativo, pero tendríamos que decir que don Porfirio hizo dos aportaciones escultóricas verdaderamente importantes, que fue prácticamente contratar a Adamo Moari, quien hizo el hemiciclo a Juárez, porque evidentemente Porfirio de ser juarista, y el Palacio de Bellas Artes. Estas dos figuras emblemáticas que son verdaderamente bellísimas. Y hay un detalle verdaderamente importante, que William Bryan, quien fue el diseñador del Central Park, tomó gran parte del diseño de la Alameda Central para hacer el Central Park en Nueva York. Sí, vale la pena hacer notar, sin que esto tenga ciertas connotaciones políticas, que Marcelo Ebrard fue el último, digamos, personaje que le invirtió a la Alameda Central, quien renovó gran parte de sus fuentes, quien estructuró, pues, digamos, renovó la belleza que siempre ha tenido este espacio importantísimo. Y bueno, todos tenemos una anécdota. A mí una vez hasta me asaltaron en la Alameda Central, y pues me gustaría que ustedes me comentaran qué piensan de estos videos, qué piensan de estas historias que les estoy haciendo sobre espacios de la Ciudad de México. Cuéntenme alguna anécdota que le haya pasado en la Alameda Central. Y me gustaría también que me regalaran un like. Ya sabes, si le gusta lo que digo, con la manita hacia arriba; si no le gusta, con la manita hacia abajo. Y si no has suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí que dice suscribirse, al lado de una campanita. Y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos prácticamente de lunes a
viernes. Esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Y bueno, no lo olvide, al final también los espacios públicos son cultura y este canal está siempre para difundir estos espacios. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.